Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Espero que les esté gustando. Como les comenté en el anterior video, estamos a punto ya de terminar este libro. Estamos leyendo el capítulo número 13 que se llama El enigma del coronel Williams. El día de hoy vamos a leer la confesión del coronel y consideraciones criminológicas. Y con esto vamos a concluir la lectura de este capítulo. La confesión del coronel. Russell Williams se confesó culpable de los delitos de asesinato, 2 agresiones sexuales y de 82 allanamientos de morada que tenían por objeto robar ropa interior de mujeres. Todas esas casas estaban en los alrededores de los 2 domicilios de que disponía la pareja, el de Ottawa y el de Tweed. A los 47 años, Williams era coronel de las Fuerzas Armadas canadienses y en los últimos 7 meses había ostentado el mando de la base aérea de Trenton, la más grande de Canadá. Todo se vino abajo el 4 de febrero de 2010, después de una investigación de 8 meses, cuando fue interceptado en un control de la carretera establecido con motivo del asesinato de Jessica Loy. La policía tenía informes de testigos de que había un 4x4 estacionado en los alrededores del domicilio de la víctima. Williams conducía uno y estaba muy cerca de su casa de Tweed, no lejos de donde vivía Jessica. Se tomaron muestras de la huella de sus ruedas y cuando se observó la coincidencia con el rastro de neumático que había dejado el asesino sobre la nieve en la escena del CSI, estuvieron buscando alrededor de su casa de Jessica, identificaron un conjunto de huellas de neumáticos en la parte norte provenientes de un vehículo que había dejado la carretera. Identificaron los neumáticos como idénticos a los de su Pathfinder. CRW, ¿de verdad? SJS, pues sí, tiene una idea de haber estado por esa carretera. CRW, no he estado en esa carretera, no. El coronel se quedó estupefacto. El policía, con palabras suaves pero apoyándose en las pruebas, está estrechando el cerco. El hábil interrogador, ahora con voz más enérgica, está derribando el muro de negación de Williams. Por eso añade al poco: ¿su mujer sabe lo que está pasando? Al tiempo que le dice que ahora mismo están registrando los domicilios de Ottawa y de Tweed, así como sus automóviles. Toda esta atmósfera sutil pero de una gran presión dio definitivamente sus frutos cuando al rato regresó a la sala llevando 2 fotos. En una están las huellas de su bota, en la otra las huellas de pisada que se hallaron apresadas por la nieve en la parte trasera de la casa de Jessica. Su vehículo estuvo en algún momento junto a la casa de Jessica y sus botas caminaron en la parte trasera de esa misma casa. Esto se está descontrolando muy rápidamente, Russell. SJS, ahora voy a salir un momento y ver cómo están yendo las cosas, ¿ok? Es domingo, pero probablemente tenemos a 60 o 70 personas trabajando en este caso, y ahora mismo estamos registrando con autorización del juez sus casas, así como sus vehículos. Usted y yo sabemos que vamos a encontrar evidencias que le vinculen a usted con esas situaciones. ¿No es así? Al rato el interrogador regresa. SJS, necesito que sea sincero, ¿vale? Esto está yéndose de las manos de una forma muy rápida. Russell, muy rápida. El problema es que cada vez que salgo de esta habitación aparece una nueva prueba, ¿entiende? Y cada vez que aparece una nueva prueba apunta directamente hacia usted. Esta es la imagen de la huella de la persona que se acercó a la parte de atrás de la casa de Jessica Loy. Sus botas fueron las que caminaron hacia la parte de atrás de la casa de Jessica Loy. Usted y yo sabemos que estuvo en esa casa y necesito saber por qué. Escúcheme un instante. Cuando ese tipo de pruebas son tan contundentes, su credibilidad se desvanece, ¿de acuerdo? Sabe perfectamente que solo le queda una opción. SRW, ¿cuál es esa opción? SJS, bien. No creo que le apetezca la opción de aparecer como un psicópata sangriento. Me he encontrado con tipos que realmente disfrutan con la notoriedad. Russell, ¿qué vamos a hacer? William sabe que está perdido y solo acierta a articular. No sé qué decir. A lo que el policía contesta: bien, necesita explicarse. Ahora el coronel mira hacia abajo, los hombros caídos, los músculos de la mandíbula fuertemente apretados. El sargento le dice que todo ha terminado, pero hay largos silencios por parte de Williams, que él respeta, aunque intercala alguna vez su nombre. Russell, como si quisiera despertarlo o devolverlo a la realidad. Llámeme Russ, por favor, dijo el coronel, quien ahora adoptaba una postura deprimida, su cara apoyada en su mano izquierda, suspirando profundamente. El sargento Smith le pregunta: así pues, ¿dónde está ella?
Ambos saben que está preguntando por el paradero del cuerpo de Jessica Lloyd. ¿Tiene un mapa?, dijo Russell, y así empezó su confesión por espacio casi de 6 horas. SJS, ¿qué vamos a hacer, Russ? ¿Cuál es el asunto que le atormenta? CRW, es difícil de creer que esto esté pasando. Quiero minimizar el impacto sobre mi mujer, así que, ¿cómo hacemos eso? SJS, bien, comience por decirme la verdad. Así que, ¿dónde está ella? ¿Qué ciudad es la más próxima? ¿A dónde se encuentra el cadáver? ¿Por qué no empezamos por ahí? SRW, ¿tiene un mapa? SJS, ¿por qué no empezamos con Jessica? SRW, la vi en su casa, haciendo ejercicio, así que la violé allí en su casa y luego la metí en el coche y la llevé a Tweed. La golpeé en la parte de atrás de la cabeza. Bien, estaba sorprendido, su cráneo se fracturó. Ella estaba allí e inmediatamente quedó inconsciente y yo la estrangulé. Y entonces me fui hacia la base de Trenton. Más adelante Smith le preguntó si había pensado en la razón que le impulsó a cometer todos esos crímenes horrendos. Sí, replicó el coronel, pero no conozco las respuestas y estoy seguro de que esas respuestas tampoco importan. Todo había terminado. Consideraciones criminológicas. El hermano de una de las mujeres asesinadas, Andy Lloyd, dijo en una ocasión a los periodistas cuando se estaba celebrando el juicio: «Es posible que Williams dé una explicación, pero es seguro que nunca la entenderé». Si todo el comportamiento de un asesino en serie es difícil de comprender desde el razonamiento natural y ordinario, en el caso de los crímenes perpetrados por Russell Williams, los interrogantes se acumulan, porque en muchos sentidos es un asesino en serie muy especial. Veamos algunas de estas peculiaridades. En primer lugar, en su biografía no aparece hecho alguno que destaque a Williams como un niño o un joven conflictivo particularmente frustrado, y desde luego en modo alguno víctima de malos tratos por parte de sus padres y posteriormente de su padrastro. Siempre fue un buen estudiante y aunque provenía de una familia acomodada, parte de su tiempo en la universidad lo pasó trabajando para obtener dinero por sí mismo. En él no aparecen indicadores clásicos en la biografía de los asesinos en serie, como son el maltrato a animales o la piromanía, ni hay historial alguno de delincuencia juvenil. Por el contrario, se observa una progresión constante apoyada en una firme determinación hasta alcanzar un puesto en la élite de las fuerzas aéreas militares de su país. De hecho, Williams es el primer asesino en serie de la historia que ostenta una graduación militar tan elevada. Hasta entonces se habían conocido asesinos en serie, médicos, escritores, periodistas, empresarios de variado tipo, políticos, pero nunca un coronel de las Fuerzas Armadas con una enorme responsabilidad en sus manos. De hecho, en relación con esto, sorprende igualmente el comienzo tardío de su carrera delictiva. Williams empezó a robar ropa interior en los domicilios de las chicas a las que espiaba en septiembre de 2007. 2 años y medio de actos aberrantes hasta que fue finalmente capturado. Sin duda se hubiera extendido mucho más de no haberlo sido. Es decir, comenzó a los 43 años, una edad muy superior a la que empiezan los asesinos en serie, quienes comienzan a matar en la mitad o a finales del decenio de los 20 años, y con mucha frecuencia han presentado delitos menores o actos aberrantes en la adolescencia. Lo cierto es que es muy inusual iniciar una vida de crímenes a los 40 años, sobre todo si uno goza de una posición tan privilegiada. Por ejemplo, un sujeto como Ted Bundy, que disfrutaba de una notable inteligencia y que también se movió durante un tiempo en los círculos elevados de la policía, al codearse con aspirantes a gobernador en su estado de Washington. Había robado repetidas veces en tiendas de esquí y otros establecimientos cuando era joven, y en sus primeros años de la veintena se dedicaba a espiar a mujeres por las ventanas de los pisos bajos. Otra cuestión interesante tiene que ver con la progresión o escalada de sus delitos. Durante 2 años se contentó con entrar en las casas donde habitaban mujeres y robar su ropa interior. En septiembre de 2009 cometió 2 agresiones sexuales, pero no llegó a violar a las víctimas. Se contentó con atarlas y fotografiarlas desnudas, pero en noviembre de ese mismo año pasó a cometer una terrible violación sádica seguida del asesinato de la mujer, lo que repitió 2 meses después. Al menos una de las 2 mujeres que fue sexualmente agredida por Williams había sido previamente objeto de un allanamiento de morada con robo de prendas femeninas, e igualmente ocurrió con la soldado asesinada, la Cabo Comiu. Luego, es lógico pensar que en esas intrusiones Williams estaba ya haciendo una especie de selección para crímenes más graves que el mero llevarse unas prendas íntimas femeninas. Pero lo cierto es que el modus operandi evolucionó de una manera realmente rápida.
algo del todo inusual. La mayor parte de los asesinos en serie violan y matan cuando llegan a un punto de ebullición, una vez que han probado que una violencia menor no les satisface. No obstante, en Russell el salto es muy grande. Pasó de no violar a la mujer a violarla de forma sádica durante interminables horas, pero finalmente matarla. Es como si, llegado a un determinado punto de su vida, el coronel se hubiera dado cuenta de cuáles eran sus auténticas necesidades. Su residencia familiar estaba en Ottawa, donde vivía su mujer. Él pasaba la semana en Tweed, porque está más cerca de la base de Trenton. Williams aprovechaba sus salidas a correr para reconocer posibles objetivos. Durante un tiempo sus fantasías quedaron bien integradas con sus ocupaciones profesionales. En otras palabras, Williams es un parafiliaco, desviado sexual, un fetichista de la ropa interior femenina. Antes de matar a Jessica, la obligó a modelar con su propia ropa íntima. Pero esa aberración no se hizo patente, una vez más, hasta pasados los 40 años. Cabe pensar que antes ya le excitara el fetiche de la lencería femenina, pero que no se supo, aunque esto parece muy poco probable, dado que la confesión de Williams es muy completa. Nada le hubiera costado reconocer que había robado lencería desde muchos años atrás, lo que es ciertamente extraño. Y desde luego un sujeto con tales desviaciones sexuales no suele ser tan responsable y competente en su trabajo, sino alguien con una vida gris, acostumbrado a tener relaciones inestables y complejas, con un equilibrio emocional precario. Nada de eso se da en el caso de Williams, alguien apreciado por sus hombres, ocupado en cuidar las relaciones personales. Acudió a ver a su secretaria al hospital cuando ésta enfermó de gravedad y las causas sociales como pilar de la comunidad que era. Quizás durante largo tiempo Williams satisfizo sus ansias retorcidas mediante revistas o internet, lo que revelaría un gran autocontrol por su parte, pero aún así se trataría de conductas privadas, no de delitos interpersonales. Es posible que sucediera algo en su vida que le llevara a perder ese control, un hecho para él relevante en esa edad tardía de su vida y que no necesariamente fuera evidente para un observador, pero que para él fuera particularmente un incidente crítico que liberara su monstruo interior. Si esto es así, Williams no lo mencionó. De forma relacionada, otra posibilidad es que Williams sintiera desde hacía mucho tiempo que había una profunda insatisfacción interior, algo muy sexual que le producía hondas convulsiones emocionales y que un régimen tan estricto como es la vida militar no fue capaz de contener durante más tiempo. Es decir, no tendría por qué haber ocurrido algo excepcional. El oscuro pasajero de Williams al fin se liberó y buscó obrar de acuerdo con sus necesidades más privadas e inconfesables. Para decirlo en otras palabras, al fin la naturaleza real de la psicología de Williams triunfó sobre la vida modélica, pero definitivamente no la auténtica suya, del coronel. La disciplina militar cae hecha pedazos ante las fantasías sexuales inenarrables del hombre que anhela disfrutar de algo que solo unos pocos se atreven a alcanzar. En todo caso, parece que esta sucesión tan larga de allanamientos de morada para robar ropa interior femenina desencadenó en él una sensación de omnipotencia, una creencia en que su actuar no le ocasionaba ningún riesgo, algo que le animaría a considerarse imparable y por ello le ayudaría a remover las últimas inhibiciones antes de pasar a la tortura, la violación y el asesinato. Lo que sí que cumple del todo Williams es la máxima del perfil geográfico que asegura que la mayoría de los asesinos en serie matan de acuerdo con las rutas que han desarrollado en su mapa mental, constituido por los lugares en los que llevan a cabo sus actividades rutinarias. En tales mapas existen zonas de confort, lugares donde se sienten particularmente confiados, cometiendo los crímenes fuera de un perímetro de seguridad donde no matan por hallarse muy cerca de su casa. Como hemos visto, Williams mató y allanó los domicilios siguiendo la carretera que une sus dos residencias, Ottawa y Tweed, y en particular en las proximidades de Tweed. Se ajusta por completo al patrón geográfico, asalta en los lugares que le vienen de paso o rodean sus domicilios. Los 4 crímenes más graves, los 2 asesinatos y las 2 agresiones sexuales, se alinean en los entornos definidos por el domicilio en el pueblo de Tweed y la base aérea de Trenton. En los alrededores de Ottawa se dieron igualmente muchos allanamientos de morada. La zona de confort, sin embargo, no se ajusta tanto a los estudios empíricos que se conocen, porque es sorprendente que las 2 agresiones sexuales las realizó atacando a casi vecinos, arriesgándose mucho, ya que ambas agresiones precedieron a los 2 asesinatos por unos pocos meses. La suposición más lógica es pensar que cuando las llevó a cabo
Estaba sintiendo una gran seguridad, lo que al poco le llevaría a buscar una violencia más brutal que la de simplemente aterrorizar a una mujer desnuda y sacarle fotos, que fue lo que hizo en las 2 agresiones sexuales. Y de nuevo, esa gran sensación de impunidad estaría detrás de elegir a una víctima de asesinato que conocía, puesto que estaba bajo su mando, la cabo Marie-France Comieux. Quizá tendríamos que emplear el mismo argumento para explicar los errores que cometió el coronel en la escena del crimen. Dejar los trazos de sus neumáticos en la casa de la víctima o las huellas de sus botas es un error que no cometería un seguidor de CSI. Por eso llama la atención que diga que había visto alguna vez este programa cuando se lo pregunta el sargento Smith. ¿Estaría empleando la ironía para decirle que fue un completo memo al cometer esos errores de principiante? Es posible. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Terminamos el capítulo número 13. Los espero el próximo martes para dar inicio al capítulo número 14, que se llama El monstruo de Florencia. Les recuerdo, son solo 15 capítulos, un epílogo y terminamos con la lectura de este libro. Muchas gracias por escucharme.